digamos que la referencia, toda la referencia relativa al tema de la innovación y cómo la innovación realmente es un proceso que colabora con el crecimiento de los pequeños productores. Y hay mucho más de fondo en toda esta construcción conceptual y en ese sentido habría que tener claridad y ser muy precisos en que todo nuestro trabajo como extensionistas debe tener un rumbo establecido. Y ese rumbo establecido nos lleva fundamentalmente a tener claro que vamos a trabajar en sistemas diversos, súper diversos, mega diversos, ¿cierto? Que van a definir en buena parte cómo tenemos nosotros que actuar, ¿sí? Es decir, cómo actúo yo en la laguna de Fuquene cuando hay una inundación, cómo actúo yo cuando encuentro perros ferales, cuál va a ser mi comportamiento respecto, por ejemplo, del calentamiento global y mi actividad relativa a la buena práctica ganadera y agrícola. Y aquí es importante que nos hagamos una abstracción mental de nuestro quehacer profesional. Porque si bien nosotros salimos con una cantidad de técnicas y de conocimientos de corte científico de la universidad, algunas veces, y lo planteamos ayer, ya les respondo la tarea de Juan, algunas veces nos lo planteábamos ayer, salimos con mucho ímpetu y a veces nos la gana esta diversidad y esta realidad. Volvámonos al 2010, ustedes se acuerdan, 2010-2011 tuvimos un fenómeno de la niña muy fuerte, inundaciones en los valles interandinos. Aquí en Boyacá tuvimos serios inconvenientes en Cundinamarca. Y esta esquinita que estamos viendo aquí en la derecha es una fotografía aérea de su momento en lo que es hoy en día el remanente de la laguna de Fuquene original. ¿Y por qué es el remanente? Porque hemos hecho una cantidad de actividades respecto de las buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias, que han ido en contravía de esa estructura megadiversa, única y hasta con condiciones endémicas, por ejemplo, para aves, que es la laguna de Fuca. Entonces vino la inundación, se devolvió a la laguna por los mismos canales que históricamente habíamos hecho, digo, habíamos como productores, para evitar que el agua nos dañara las pasturas. Y por esos mismos canales la laguna intentó retomar su estructura original y obviamente devolvernos de manera muy tácita, muy violenta, porque la naturaleza es violenta, una respuesta y es, maestros, lo que ustedes estaban haciendo bien, para ustedes y en su construcción conceptual no está bien. Que para que entonces las vacas no sufran de laminitis hay que tener los suelos bien drenados. Entonces, como esto era una laguna, pues hagamos zanjas y saquemos el agua para que las vacas no sufran. Claro, estoy favoreciendo la buena práctica pensando en el individuo, en la vaquita. Pero la naturaleza me dijo con esa inundación, no es una buena práctica, compañero. Me da pena con usted, pero eso no es una buena práctica, entre otras cosas porque usted no tiene por qué desecar una estructura histórica que sirve para control de caudal y evitar problemas más abajo en lo que ya se denominaría el río Suárez. Entonces, esta es una realidad a la que yo me enfrento. Oiga, estoy haciendo bien las cosas para que las vacas no se me enfermen, pero estoy enfermando el entorno. Entonces, finalmente, o es buena o es mala. Ah, no, 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 es que es buena porque las vacas no se enferman. Y el entorno, es que ahí yo tengo que voltear la mirada y darme el golpe de pecho fuerte y plantear esta realidad, que esta realidad la tiene inmersa la buena práctica agrícola y ganadera, y es la realidad relativa al cambio climático y el impacto del cambio climático. Y ayer les mencionaba de manera muy rápida y tangencial el tema de los sistemas los esquemas de silvopastoreo que tenemos nosotros y que conocemos en el país. El Chaco, el tema de CIPAF, todo lo que se ha venido haciendo a nivel nacional. Ahora mismo que terminó hace un año y medio el proyecto de ganadería colombiana sostenible, con plata de los gringos, de los británicos, perdón, que es particular, pero ahí funcionó. Entonces yo tengo que establecer también que algunas veces ese sistema, cuando yo quiero establecer la buena práctica, necesito un entendimiento particular de relaciones no lineares entre el sistema y el criterio agroecológico. Y aquí aparece un concepto importante para la normatización y nueva construcción conceptual de lo que es la buena práctica ganadera y agrícola, y es la agroecología. Ya la Universidad Nacional tiene un doctorado en agroecología. Eso es un avance positivo para nuestro país.
Encuentra usted textos y digamos que la referencia latinoamericana es el profesor Altieri, ¿sí? La referencia para Etiopía es John Leo, John Lee, que es un profesor coreano que trabaja en Etiopía. Las referencias para los cubanos pueden estar, por ejemplo, en Matanzas, en Indio Atuay. Pero nosotros tenemos que plantear un criterio agroecológico que nos permita también demostrarle al productor lo que planteamos ayer en los debates que hicimos y las intervenciones, el ejercicio relativo a ganar un poquito más de dinero porque me van a premiar. Y no necesariamente el premio va a llegar de una vez, sino puede llegar en mejoras en calidad composicional de la leche, puede llegar en estructura, ¿cierto? De mejoramiento de un parámetro sanitario en un cultivo. Ahí puedo yo generar una relación totalmente coherente y cierta con el criterio agroecológico. Cuando yo estudiaba en el ITA de Paipa, a nosotros nos llevaban a hacer días de campo con la Federación de Cafeteros aquí en Moniquirá, que es un municipio boyacense, que colinda pasando el río Suárez con el departamento de Santander. Y en el año 96 tal vez, 95-96, empezaron a hablar los cafeteros y escuchaba, veo no las propagandas en televisión, que cuando usted tenga la broca del café, entonces por favor quite los granos que están perforados y cómo se identifica el tema de la broca. Y apareció en esa buena práctica, ¿cierto? El tema de un honguito que era el Beauveria baciana. Me disculpan si la pronunciación no es correcta. Entonces, cuando nosotros estábamos en el colegio, en términos de esa agroecología incipiente que nos daban en el colegio, pues nos parecía, o por lo menos a mí me parecía bastante novedoso, cómo iban a hacer para ponerle un hongo a un parásito, a un evento patógeno, a un entomopatógeno, que técnicamente creo que se llama, que atacaba el grano de café y que entonces dañaba la carga de café y la gente dejaba de recibir dinero. Y ya empieza uno a entender con el pasar del tiempo y con las canas y un poquitico menos de cabello, que esas ideas son iniciativas que permiten la buena práctica agrícola. Porque ya no se va usted a comprar el producto, como dice el campesino de a pie, el fumigo, hágame el favor de un fumigo para la broca, sino hace usted su preparación, hace usted todo su trabajo de laboratorio en su casa para replicar el hongo. No sé si todavía sigue existiendo, le estoy contando mi experiencia de hace muchos años para ese control agroecológico. Y hay una cosa interesante, y es que los europeos han tenido una estructura de presión respecto de estos criterios agroecológicos, relativos al bienestar animal, a las buenas prácticas agrícolas y al tema que aquí nos atañe. Y están ellos haciendo toda una construcción respecto de la producción sostenible, pero con una presión económica. Tenemos nosotros ahora en la escuela la oportunidad de tener estudiantes que están haciendo esos trabajos profesionalizantes en el exterior, que se dan una temporada para Estados Unidos. Ahorita tenemos unos estudiantes tanto en Noruega como en Finlandia, creo que están unos. Y uno les pregunta, bueno, vengan, ¿cómo es la cosa allá? No, profe, mire, agricultura protegida, invernaderos, todo está con condiciones de control electrónico, humedad, nosotros nos dedicamos a las actividades culturales, ¿sí? Y aquí la gente está muy preocupada porque el ejercicio realmente sea sostenible y están muy preocupados, me plantean los estudiantes, porque el cliente europeo ya está muy exigente en términos de residualidad por pesticidas, por plaguicidas, por fungicidas y obviamente todo lo que está relacionado con el producto pecuario. Entonces dicen, oiga, chévere, vea, los europeos están dándose un golpe por la vida, están intentando generar esto en sus mismos territorios. Insisto, yo soy muy latino y tengo que insistir en esto. Ellos depredaron buena parte del mundo moderno inexplorado que nosotros conocemos, incluidos los vejámenes relativos a la esclavitud y otras cosas. Entonces, ahorita están, desde mi visión, ¿no? Están haciendo un resarcimiento de sus pecados terrenales, sin meter el tema teológico aquí, pero están resarciendo eso mostrándonos alternativas. Ahora, las alternativas que ellos tienen en Europa probablemente no sirven en esta cárcava que se hace cuando usted se está movilizando
por el municipio de Palo Cabildo en el Tolima y que bajo una creciente, entonces aquí ya se rompe el esquema, porque el señor tiene allá encima una cantidad de producto ya cosechado, probablemente sin post cosecha, pero cosechado, listo para movilizar y bajó el río y se llevó la carretera. Entonces, para sacarlo hay dos opciones, echarlo a lomo de mula o ver cómo mete una retroexcavadora o tumban por este lado un pocotón de bosque nativo para poder sacar el producto porque hay que subsistir. Y tendríamos que caer nuevamente en el inconveniente del Estado, ¿sí? Relativo de la buena práctica, del bienestar y de la condición de producción agrícola con criterios de sostenibilidad y criterios agroecológicos. Y aquí hay un debate también interesante que se centra en los esquemas y planes de ordenamiento territorial. Y es que con esta actualización que en todos los municipios de Colombia, si mal no estoy por legislación, debió hacerse este año de los esquemas y planes de ordenamiento territorial, se sigue evidenciando que hay un desconocimiento de la ruralidad respecto de las condiciones y las formas productivas. Y ahí, por ejemplo, en Bogotá, los que son bogotanos de arraigo, está el tema de Usme, está el tema de Sumapaz, en el que todavía no está claro hasta dónde es distrito capital y en dónde empieza la vereda. Lo que supone que debiera haber una política diferenciada, por ejemplo, para todos esos cultivos de papa que encuentra uno entrando al páramo, ¿sí? Y ahí debiera haber una estructura de buena práctica, ¿sí? De manejo integrado de plagas y cultivos para poder establecer una diferenciación en ese sentido. Y nuevamente tiene que mirar al Estado y preguntarle, venga, ¿cómo lo va a dejar en el esquema? No, es que ahorita en el esquema tenemos que mirar zonas francas, tenemos que mirar zonas para parqueaderos, tenemos que mirar zonas francas, pareciera que es el negocio de todas las alcaldías, que todo se convierta en zona franca. Y ahí se impacta negativamente el entorno y por supuesto la idea de hacer las cosas bien. Y empieza el inconveniente relativo a hacer las cosas bien. Porque yo tengo que establecer, me imagino que el tema lo alcanzaron a tocar con el profesor Yesidoy, el concepto de economía abierta, ¿sí? Que en buena medida nos sigue golpeando a nosotros, porque somos países subdesarrollados. Tengo un amigo mío que tuvo la oportunidad de estar en África, allá en un safari, pagó un safari, fue a ver el tema de los rinocerontes, y eso en vivo y en directo. Cuando nosotros le preguntamos, oiga, hermano, ¿y qué? ¿Cómo la vaina? No, pues chévere, lo del safari, el calor, pero les quiero plantear una cosa. ¿Y cuál es el planteamiento? Hermano, esa vaina es como Colombia. Entonces nosotros le decíamos, ¿en serio? Sí, en serio. Venga, ¿y por qué es como Colombia? Hermano, mire, mucha comercialización de productos, tanto agrícolas como pecuarios, en las calles, muy bajo poder adquisitivo de la gente, rebusquen, sí, salvo las superagencias de Safari que están muy bien estructuradas y que tienen capital extranjero, pero en términos generales ve uno una situación muy de desarrollo, como en el caso de nosotros. Y entonces dice uno, bueno, entonces el concepto de economía abierta no aplica si yo quiero hacer las cosas bien. Y la buena práctica agrícola y pecuaria me dicen, vamos a hacer una cosa y es que vamos a tener calidad y volumen. Pero calidad y volumen tenemos que contrastarlos, o el uno o el otro, para tener un nicho específico de comercialización. Y ya empezamos nosotros a tocar un poco el tema de la buena práctica agrícola con visión o con relación relativa al funcionamiento respecto de las certificaciones. Enviar un contenedor con aguacate Hass desde Pereira, lo digo porque tenemos una egresada que trabaja ahí como coordinadora de una empresa que se llama FLP, enviar un contenedor a junio de este año valía más o menos 180 millones de pesos. La logística y bueno, todo lo que está relacionado con enviar el contenedor más el producto. Por supuesto que llegaba el aguacate y ya los precios compensaban en supremacía lo que se había hecho en inversión. La estructura tendría yo que relacionarla aquí con el planteamiento. Una de las preguntas de ayer es si esto se puede hacer de forma comunitaria. Si yo puedo establecer buenas prácticas agrícolas comunitarias o si puedo establecer buenas prácticas ganaderas comunitarias. Y en lo agrícola hemos avanzado mucho. El tema, por ejemplo, del cacao a propósito de la intervención de ayer,
ganó mucho auge en nuestro departamento gracias a la reconversión, al tema de mejoramiento del territorio, la seguridad en el territorio donde se produce la mayor cantidad de cacao en Boyacá. Y ellos llegaron de manera muy positiva al tema de la certificación, lo que les permitió también estar inmersos en alianzas productivas en las que las buenas prácticas agrícolas son fundamentales y les permitió también, y les permite también, con algunos clientes muy específicos, generar venta del producto y llevarlo, ¿por qué no?, a países como Italia. En la misión tecnológica que hubo en el 2015, donde en su momento el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural priorizó varias cadenas, ovinos y caprinos, y lo digo porque mi hermana estuvo en esa misión tecnológica, nos ganamos con la empresa que tenemos esa participación, fueron también los cacaoteros de Occidente de Boyacá, y estuvieron en la planta de Rochero, los chocolates finos que regala uno para pedir excusas por haber cometido pequeños errores en el matrimonio. Entonces, fueron ellos, estuvieron ellos viendo realmente hasta dónde llegaba el producto, ¿sí? No solamente lo que les dice la certificadora, sino la oportunidad de entender por qué el cacao que se produce en Occidente, en Boyacá, tiene unas condiciones particulares desde lo agronómico, las cuales no domino, pero las toco muy abiertas así, y entendieron por qué había que tener el concepto más de calidad que de volumen. Y nosotros estamos evolucionando el tema de garantías sanitarias y inocuidad de productos tanto pecuarios como agrícolas. Sin embargo, hemos tenido algunos tropiezos en el camino. Revisamos la resolución respecto de las buenas prácticas para la producción porcina. Revisamos los ítems. Hay uno que es vacunación de enfermedades obligatorias. Lo chuleamos cuando está el veterinario del ICA haciendo el seguimiento. Quedamos muy felices. Sin embargo, en este que es el país del Sagrado Corazón y él no tiene la culpa, ni el niño Dios del 20 de julio, que tampoco tiene la culpa, a alguien se le dio la oportunidad de traer, oiga, hay una opción buenísima de traer unos cerdos, unos padrotes súper buenos, ¿cierto? Que nos los pueden meter por Putumayo y que vienen de Ecuador, que también hay unos animales buenos por ahí, o nos los pueden meter abajo por Leticia, nos los ponen en lancha rápida y nos los traen también aquí en Putumayo. Y aquí para arriba hay un señor que nos colabora y podemos traer cerdos de Brasil para refrescar la sangre. Y hay tantas teorías epidemiológicas en este momento que ya en este punto, lo que era una garantía sanitaria respecto de una buena práctica, porque usted ha recibido el chulito, ¿cierto? El chulito de la lista de chequeo, se convirtió en un inconveniente porque ya apareció la peste porcina africana en nuestro territorio. Y ya hay reportes oficiales de peste porcina africana. Y ahí perdimos la lista de chequeo y perdimos la cruz o el chulito en sí cumple. No solamente don Juan, don Pedro, don Luis, don Carlos Vega, ¿sí? Sino perdió un sector. Y aquí tendría yo que volverme al tema que tratamos inmediatamente anterior, y es, bueno, fuimos favorecidos con el tema de conocer cómo nos reciben el producto, o finalmente tenemos inconvenientes relativos al tema de hacer las cosas mal en algunos apartes y que no nos funcionen los esquemas de negocio que hemos tenido. Tenemos y todavía hay problemas a nivel agrícola con el ingreso de semillas que llegan a través de puertos no santos. Eso es que se plantea así, pero eso técnicamente se llama contrabando. Sigue ingresando al país muchísimo material vegetal de contrabando que se utiliza para hacer propagaciones en aras de mejorar especies A, B, C o D. Solamente un nombre para que los compañeros agrónomos forestales y agrícolas, ¿cierto? Las paulonias. No, hombre, que es que ese árbol cuando usted lo trae, usted lo siembra en 3 bolillos, 6 bolillos. Yo estoy hablando traído de los cabellos, sí me acuerdo del sistema de siembra en 3 bolillos, pero entonces eso con una buena práctica agrícola, ese cultivo usted le da tantos metros cúbicos de madera y la madera de esa vale a tanto y eso es mejor que la teca y bla, 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 bla. Y nos trajeron las paulonias, nos pusieron las paulonias, hicieron todo el ejercicio, ¿cierto? Y de pronto alguien se preguntó un momento, ¿cómo llegó eso aquí al país? Silencio. Y el silencio no solamente es institucional, sino el silencio también es de quienes están inmersos en ese
ejercicio de dañar la inocuidad primero, de nuestra seguridad como país, la misma seguridad alimentaria si se quiere, y dañar nuestra seguridad respecto de futuros compradores internacionales. ¿Usted cumple con buenas prácticas agrícolas en su cultivo? Sí. Ah, perdón, una pregunta que no le hice antes. ¿Cuál es su cultivo? Paulonias. Ah, pero espere un momentico porque es que yo no le puedo certificar en BPA las paulonias. Ah, ¿cómo que no? Certifíquemela. No, porque es que entonces yo tengo entendido, ya le menciono todos los documentos, y esta es potencialmente invasora, bla, 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 bla. Ah, no, pero es que a mí me la ayuda a sembrar el Fondo de Ganaderos de ABC de departamento, y mire, la sembramos técnicamente, y yo aquí no utilizo fungicidas, pesticidas, etc., etc., y yo la abono con los mismos productos de la ganadería, entonces certifíquemela. Hagamos el ejercicio, colabóreme, ¿cierto? El colombiano promedio, ¿no? ¿Por qué no me colabora? Entonces dicen, no, pero pues, ¿le colabora en qué? ¿Sí? Si usted está en contra de un proceso de buena práctica y está en contra de un proceso de estructura que me permita lograr unas buenas prácticas agrícolas en términos de la globalidad del país. Y saliendo de este, pues llegamos al tema de la sensibilidad respecto del trato de los animales. Por supuesto que hay que estar de acuerdo con el bienestar animal, ¿sí? Por supuesto que hay que entender las posturas que hay hoy en día respecto a alimentación. Entonces, que si tomo leche, que si no tomo leche, que si huevos, etcétera, ¿sí? Lo que yo no puedo, y me disculpan si hay compañeros que tengan esas vertientes, es entender cómo nos pegamos de algunos videos absurdos. La palabra que utilizo yo es fuerte, pero son idiotas, ¿sí? Donde colocan cosas, por ejemplo, que el gallo es un misógino porque trata mal a las gallinas, los perros también son unos depravados porque persiguen a las perritas, una cantidad de cosas que hacen parte de una falta de control estatal, pero que requieren, por supuesto, que yo como sociedad también entienda cómo está funcionando eso, ¿sí? Yo tengo que entender ese concepto de bienestar animal pensando en mi valoración como futuro cliente. Y sí es válido, por supuesto, que yo tenga una postura conservacionista. Y sí es absolutamente necesario que yo defienda las especies endémicas. Pero también tengo que buscar alinear eso con la realidad del país. Es que nuestro país no es un país ni vegano, ni lactovegano, ni ninguna de esas tendencias modernas que existen, que respeto y me parecen súper buenas para bajar de peso, ¿sí? Pero yo tengo que establecer que nosotros históricamente hemos comido carne en distintos grados, ¿cierto?, de maduración, pero en Colombia siempre hemos hecho consumo de productos de origen animal. Y soportamos muy buena parte de nuestro arraigo económico en esa estructura cultural, ¿sí? Y esa estructura cultural también me lleva a preguntarme cosas respecto de la salud del animal, de la salud del cultivo y de la calidad del producto agropecuario como tal. Y encontraba ayer, aquí para que no escuchen muchas personas, ayer me mandaron a hacer mercado. Aquí hay una autoridad superior a mí, entonces me insinuó, hay que hacer mercado. Como ella está ocupada en otras cosas, por ahí estudiando, haciendo dizque, un curso, entonces dije yo, pues voy a hacer mercado y me encontré una cosa bastante particular, y es que aquí en Duitama venden 100 gramos de hojitas de eucalipto en 1.300 pesos. Entonces me pareció curioso y de hecho le colocaron un rótulo que dice orgánicamente limpias. Y yo, entonces cogí la hojita, no había ninguna información, se la pasé a la cajera. Su merced, hágame un favor, tengo una inquietud. Estas hojitas de eucalipto que dice que son orgánicamente limpias, eso es porque, o sea, ¿cómo están certificadas? Entonces la muchacha, la cajera en su concepto, pues, de funcionaria del almacén de víveres, me dijo, pues la verdad es que yo creo que deben ser orgánicamente limpios porque yo nunca he visto que le echen ningún fumigo al eucalipto. A lo cual yo sonreí y dije, pues sí, hombre, la señora me está respondiendo lo que yo también nunca he visto. Yo nunca he visto que aquí en Boyacá, ni en Cundinamarca, ni en Antioquia, pues le pongan un fumigo al eucalipto. Y su merced, ¿y por qué vale 1.300? ¿Esto cuánto pesa? Entonces me la coloco ahí, los 100 gramitos yo. ¿Y por qué tan caro? Dijo, pues como las empacan debe ser por la bolsa. Entonces ahí se rompe una cosa muy particular y es, hombre, estamos vendiendo una cosa que es orgánicamente, biológicamente limpia, una cosa así, sí, pero la metemos entre una bolsa. Entonces dije yo, no, no la llevo porque tal vez yo consigo de esas en la finca.
¿sí? Pero realmente se golpea uno en pequeñas cosas respecto de esto que trata uno con ustedes, estimados contertulios, y es, ¿el concepto es aplicable o no es aplicable? ¿Sí? Insisto, yo nunca he visto aquí en Boyacá que nadie le haga un mantenimiento, ni siquiera veo yo que se le hagan podas de formación a los eucaliptos, pero sí lo empacamos entre una bolsa que se va a degradar en 150 o 200 años. Y ya la cosa se torna particular, ¿sí? Cuando yo reviso el tema de la salud animal, porque seguimos encontrando en plantas de beneficio, tanto oficiales como clandestinas, que es otra realidad de nuestro país, muchísimos problemas patológicos que el consumidor desconoce. Nada más, y a manera de ejemplo, los abscesos. Sigue habiendo muy buena presentación de abscesos en muchas plantas de beneficio del país. Y se sigue resolviendo el absceso en la planta de beneficio como se ha hecho casi siempre que se sacrifica en traspatio. Se corta la porción de músculo donde se ve que se evidenció la sustancia purulenta, ¿sí? Se corta y se bota y para el problema. Como no tengo inspección, estamos hablando de las plantas clandestinas, como no tengo un organismo de inspección, no hay INVIMA, no hay un veterinario, pues fundamentalmente van a llegar los chulos o va a llegar un perrito y va a dar buena parte de eso que acabo yo de eliminar y la canal pues perdió un par de libras, pero se puede utilizar. Y ni hablemos del tema de trazabilidad de medicamentos, que ahí estamos supremamente quedados para un entendimiento y lograr comprender cosas que ve uno en las noticias y que probablemente ustedes las han planteado, que ponen entredicho el concepto de buenas prácticas ganaderas, en este caso en nuestro país. Ustedes pueden encontrarlo y pueden entrar simultáneamente mientras yo hablo a Google y buscar caso de deportistas con alta concentración de boldenona en Cali, en Perú, en Cali, ¿cierto? Entonces encuentra usted eso, ingresa y dice el deportista. Lo que pasa es que en mi país utilizan boldenona para el ganado y yo compré una carne en X parte del país y ahí fue donde me contaminé. Entonces, lo que está pasando es que yo con ese planteamiento, ¿cierto? Que sale en una noticia nacional, inmediatamente me cuestiono y digo, pucha, yo estoy comprando carne confiado. ¿Qué tal un día y me hagan un test en la universidad a ver si yo soy un profesor limpio y voy a salir yo con boldenona? No, dopado yo. Con razón los estudiantes se quejan de mis clases y que yo soy muy duro en las clases. No, pues claro, estoy dopado. Pero ese concepto de un deportista A, B, C o D o X, ¿cierto? Probablemente tenga un asiento científico en que no estamos haciendo las cosas bien y seguimos enmascarándolas en aras de mostrar que la cosa funciona bien en nuestro país. Y por eso es que tenemos inconvenientes con los esquemas de comercio pecuarios fundamentalmente, pensando en escala internacional. No solamente por nuestras técnicas, sino también porque hacemos cosas que se han venido volviendo rutinarias, que se manejan de manera particular entre muchos de los productores tradicionales, que saben los organismos de control que no son eh, necesarias ni precisas, ni mucho menos santas de hacer, pero que van pasando ahí porque así se ha hecho siempre. Ah, no, es que así se ha hecho siempre. Hombre, ¿y ustedes por qué no? Es que así se ha hecho siempre. Mi abuelo lo hacía así, doctor. Venga, yo le hago una propuesta. ¿Por qué no miramos si para que su novillo llegue a los 500 kilos, pues no tenerle que colocar el Ganabol? No sé si el producto se siga llamando así. ¿Por qué no miramos si con nutrición lo gana? No, es que mi papá siempre lo hizo así, mi abuelo siempre, y el Ganabol es en el que nosotros creemos. Y tienen su dotación, ¿sí? Los vaqueros los ve uno en Vichay, en Arauca, en Casanare con las dotaciones, ¿sí? Esos son encantados boleando aguja y la misma aguja para muchas reses para poder solucionar el problema de falta de crecimiento y de conversión alimenticia en esos animales. Y ahí realmente me impacto yo y hago yo toda la estructura
de correlacionar esto con la buena práctica. Y yo tengo que establecer si realmente logro cumplir mínimamente esto o si realmente tengo que ver qué está haciendo el productor, a ver cómo lo acompañamos en la norma, pero acompañándolo, no golpeándolo, haciendo de la producción y las dificultades diarias de la producción agrícola y pecuaria un evento ameno para él y para la sociedad que de él depende. Los americanos y los europeos, un francesito. Los americanos y los europeos. Cuando uno revisa el contexto internacional de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias, uno se encuentra claramente las posturas ideológicas de Estados Unidos de Norteamérica y de los países que hacen parte en este momento de la Unión Europea. Digamos que metamos ahí todavía Inglaterra, que sufre mucho por haberse salido, pero ahí está al ladito. Esta caricatura del texto del que la saqué hacía un planteamiento bastante particular respecto de la forma de ver y de pensar en términos de sociedades y el impacto de las sociedades en determinadas cosas. Entonces, el planteamiento de la caricatura era que mientras un francés se puede defender con la calidad de sus panes, un americano, no todos, insisto, hay americanos de buen arraigo, pues está preocupado por ver cómo los domina, cómo los invade y aprovecha sus recursos, se lleva esta fórmula, que es la que funciona, y ya después la coloca dentro de su estructura comercial. Nosotros, los técnicos del área pecuaria, somos fascinados y todavía nos gusta mucho cuando estamos en congresos en Estados Unidos o en el mismo México, en poder conocer lotes de engorde. Oiga, ¿por qué no aprovechamos que en el congreso vayamos si estamos en Houston, en Texas, puede ir a ver un lotecito de engorde, a ver cómo es? Entonces va uno y claro, entonces queda muerto la dicha, que son 20,000 novillos, grano, las condiciones ideales, 1,000 y piola de gramos diarios en estabulación en los animales que son flojos, casi los 2,000 en los animales élite. No, hermano, esto es la verdad que... Y es que aquí sí se ve esa grandeza de ese pueblo americano. Para que nosotros los criticamos, pero mire eso, esa gente sí está sacándole el máximo jugo a la capacidad. Mire esta capacidad, ¿sí? Y cuando va usted y tiene la oportunidad de ir a Cuba, no tanto al tema, pero sí, colocando también el tema turístico, pero revisando el tema cultural, los sistemas de producción, ve uno que las cosas son pequeñitas, ¿sí? Con muchas dificultades se logran, pero son funcionales para lo que ellos requieren. Probablemente requieran más y eso es un tema de orden político que no vale la pena tocar aquí, pero sí hay los contrastes entre ese esquema de producción del americano, que todavía tiene una visión soportada muchísimo en el tema de depredar para producir, y los europeos que, insisto, no quiere decir que ellos sean las palomas de la paz, que han intentado hacer unas reconversiones por lo menos en sus territorios, aun y cuando en sus colonias siguen haciendo grandes estragos. Este panorama mundial también afecta al entorno colombiano y lo afecta de forma tal porque nosotros algunas veces cometemos un pequeñísimo error y es que queremos copiar el modelo. Año 2012 tal vez, tuvimos la oportunidad de estar, de hecho con el profe Grajales, tuvimos la oportunidad de estar en un congreso en México. Estuvimos luego en el centro de México conociendo las instalaciones de la Unidad Nacional Ovina, la UNO, y estuvimos viendo los sistemas de producción de raza Hampshire y Dorset y cata de Nippeleway para finalización, ¿sí? Que es como la estrategia que había ahí al interior de la UNO. En ese momento estaba de presidente de eso Juan Dios Arteaga. Estuvimos allá, estuvimos mirando, nos explicaron las conversiones de los animales, ya estaban haciendo evaluaciones genéticas y queda uno permeado con eso y nos vinimos con una idea y
digamos que esa idea había que hacerle una aproximación a lo que teníamos aquí en nuestras condiciones. Ya después el profe con su equipo de trabajo formuló el programa de mejoramiento genético, el que funcionó, a mí me parece que funcionó bien para hacer una primera aproximación conceptual, en el que estaba inmerso también el tema de buenas prácticas ganaderas. Y después, avesados y visionarios productores ovinos se fueron a una feria en México, tuvieron la oportunidad de ir a unos lotes de engorde y se devolvieron absolutamente encantados y felices porque aquí había que producir como en México. Hicieron unos apriscos impresionantes, eso fue entre el norte del valle y Risaralda. Trajeron animales puros en forma de embriones y en forma de animales puros importados, comillas, vía Ecuador, contrabando. Montaron todo un sistema de producción porque la cosa era con las ovejas estabuladas porque así eran México. Agroexpo del 2019, no este sino el que me pasó. Pregunté qué ha pasado con X, X y X empresa y la respuesta casi al unísono en el pabellón que en ese momento había de solo vinos en Agroexpo fue, no, esa gente le fue muy mal y tuvieron que vender todo, remataron. ¿Y por qué les fue mal? Ah, lo que pasa es que se fueron y como copiaron el modelo mexicano, eso no funcionó aquí. Entre otras cosas porque ellos allá tienen un modelo muy diferenciado en el manejo de la engorda y aquí no les funcionó. Venga, pero yo veía en internet que ellos subían fotos cada tercer día haciendo la laparoscopía, haciendo embriones, haciendo no sé qué, en sanidad, las pezuñas, se compraban máquinas para arreglar las pezuñas. Y bueno, ¿y qué pasó con eso? No, 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 pues parece que no les funcionó y la cosa no era así en este país. Entonces, ¿para qué copiamos el modelo si no funcionaba bien? ¿Qué es lo que parece ha pasado con algunas apreciaciones respecto de las buenas prácticas, tanto agrícolas como pecuarias? Y es que vamos al país que tiene mayor capacidad productiva y mayores desarrollos tecnológicos y nos devolvemos enloquecidos por cambiar la forma de ver y pensar en cómo funciona nuestro país, en ese esquema productivo. Hay una persona que yo particularmente respeto porque me parece que es un profesor, creo que todavía sigue siendo profesor en La Salle, que lee, obviamente maneja una escala comercial diferenciada, trabaja con un grupo económico muy poderoso, que es el profesor Gabriel Vélez Cuevas. Ustedes tienen la oportunidad de entrar a los videos del mundo del campo, ¿sí? Del tipo del sombrero, el sombrero alón, y busquen las entrevistas que le han hecho al profesor Gabriel Vélez Cuevas a lo largo de los años que lleva este programa de televisión. 4:45 de la mañana, precioso horario. En RCN creo que es eso. Y se da usted cuenta que la visión del profe Vélez Cuevas, trabajando con una ganadería élite, porque trabaja con San Gabriel, de don Gabriel Camargo, el dueño de Deportes Tolima, se ajusta a una necesidad de mejora que probablemente necesitan todos los ganaderos en el país, pero con condiciones de acceso a la tecnología no se pueden dar. Entonces él muestra ahí y da unos números bastante interesantes. Yo en algún momento hice un curso con Asosubu y él fue uno de nuestros profesores y siempre he creído que el profe Vélez Cuevas tiene claro el esquema de producción de carne que necesita el país. Sin embargo, como trabaja en un conglomerado económico tan poderoso, pareciera que algunos alcances no darían, por ejemplo, para hacer unas buenas prácticas ganaderas en condiciones de caquetado, en condiciones de bichada, en producción de ganado para carne. Ahora, el ejemplo del profe Vélez Cuevas es solamente uno. Nosotros tenemos en esquemas asociativos y en organizaciones privadas personas que son muy juiciosas y muy entendedoras de este concepto y del por qué copiar o no, o el modelo americano o el modelo europeo. Y en ese sentido, ya hay que plantear una cosa para ir cerrando el capítulo de la parte ganadera, y es, ¿qué tengo yo que analizar o cómo tengo yo que establecer esa condición de buena práctica ganadera? Entonces, por supuesto que yo tengo que tener unos criterios relativos a los animales. Sin embargo, salvo que yo tenga dinero por investigación al interior de una universidad o de un centro como Agrosavia, es muy difícil que yo pueda hacer, por ejemplo, muestreos de cortisol en sangre en animales en presacrificio en cualquier parte del país porque no está la plata.
Y correr las pruebas de cortisol no son caras, pero tampoco son baratas. Es decir, no salen a 1.000 pesos cada prueba. Tampoco he encontrado yo, me disculpan si me equivoco, cómo funciona el tema o qué avances, además de lo que existe a nivel mundial, pero no he encontrado específicamente para nuestro país, ejercicios relativos a la medición del bienestar animal en avicultura, tanto en engorde como en postura, en el que tengamos, además de los valores hematológicos que he visto que publica el profesor Aureliano Hernández aquí con la universidad, con la Nacional, pero no he encontrado que una empresa diga, mire, los valores que reporta Hernández en el 2003 son tales, los que reporta Incubaco, la vida de Samapollo, el que usted quiera, son tales, lo que supone que una cosa es en el nivel de experimentación y otra cosa es aquí en la realidad productiva. Hay trabajos muy, pero muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy juiciosos que está haciendo la Universidad de Antioquia y está haciendo el CES en Antioquia, donde han venido jalonando una parte importante para establecer esas buenas prácticas, que son las relaciones empresa-universidad, sin meter al Estado. Ese convenio universidad-empresa-Estado a veces pareciera que es más de papel que de funcionalidad. Y han podido desarrollar, y hay un par de tesis de maestría muy buenas en la Universidad de Antioquia sobre bienestar animal en porcinos, fundamentalmente con colanta, los engordes que tiene colanta, han podido hacer unas aproximaciones muy, pero muy interesantes respecto de ese tema. Ahora, en el sentido también del tema animal, la Universidad Nacional C de Medellín tiene un profesor que tiene una estructura de pensamiento muy interesante. Es el profesor Ariel Marcel Tarazona, con quien fui pasante en Corpovica ya hace algunos años, ahí en Seiza, cuando quedaba detrás de la facultad en la 26, que viene desarrollando no solamente el entendimiento relativo al animal previo al sacrificio, sino valoraciones etológicas, que ese ya es otro paradigma a vencer. Y es tener el tiempo de estar en el potrero, de ver el comportamiento, el movimiento de las vacas, de las ovejas, de las cabras, de los búfalos, y sobre eso hacer análisis etológicos, de endogramas etológicos y otra cantidad de cosas que se pueden hacer ahí para poder establecer el criterio relativo al confort animal y, por supuesto, pensar en el cumplimiento de la buena práctica. Ahí hay cosas muy, pero muy interesantes que ustedes pueden complementar y que si el tiempo lo permite, pues lo podrán hacer en alguno de sus huequitos. Estoy viendo que tiene un calendario súper ajustado, pero en algunos de sus huequitos tendrán tiempo de leer un par de artículos más que les pueden colaborar con estos criterios relativos a los animales. Hay otros criterios basados en los recursos, en los que nosotros esperamos hacer evaluaciones de los alojamientos, las dietas y todo lo que sirve para el individuo en términos de su nutrición, consecuentemente de su producción y por qué no pensarlo también de sus tasas o mejoras del funcionamiento reproductivo. Ahí sí, en primera persona, yo creo que la profe Mónica no me deja mentir, la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del profe Carulla, tiene muy, pero muy buena cantidad de documentos escritos sobre recursos forrajeros en trópico alto y trópico bajo que nos pueden servir a nosotros como extensionistas, haciéndoles toda la digestión conceptual para colaborarle a los pequeños productores. De hecho, el mismo profesor Cárdenas Rocha, que tanto ha estado trabajando con el Lotus corniculatus, la profe Mónica me corrige, pero creo que es con el Lotus, ha hecho también algunos ensayos interesantes relativos a la conservación del entorno, a la mejora de los factores metanogénicos y bueno, otra cantidad de cosas que él maneja en detalle, que también están ya disponibles en los repositorios de la universidad. En ese sentido, yo pensaría que como extensionista de este ejercicio que estamos haciendo con la ADR, yo debiera echar mano de mi casa, en el buen sentido de la palabra, matriz académica, y ver qué tanto han evolucionado desde el momento en que yo me gradué. ¿Qué cosas nuevas han escrito en nutrición en mi universidad, en el Tolima, en la de Córdoba, en la de Sucre, que creo que hay zootecnia, en la de Cartagena, bueno, infinidad de universidades. Y es muy bueno que yo como extensionista le dé un reversazo en el buen sentido de la palabra y consulte con los profesores, y lo que voy a decir puede sonar excluyente, que sabe uno que están como en la jugada y están como al día en cosas nuevas, para ver cómo me sirven en este momento, ¿sí? Para mejorar mi labor como extensionista
y ver qué se puede aplicar de nuevo en términos de producción pecuaria. Esa es una cosa bastante importante que podemos hacer. Y la otra cosa, que me imagino ya la empezaron a tocar esta mañana con el profesor Yesid, es el tema de la gestión. Pero esa gestión que está enmarcada en el fortalecimiento de las capacidades humanas, porque finalmente es la persona que está al frente del cultivo o de la finca o de la misma estructura de post cosecha o agroindustria, la que realmente con su buena fe, con su alegría en el trabajo, va a permitir que lo que yo hice en producción primaria se convierta realmente en una estructura real para el sector. Entonces, aquí yo realmente tengo que sentarme nuevamente y hacer un análisis del entorno en el que me voy a desenvolver, tanto como extensionista en este diplomado, como en la vida profesional. Y es que algunas veces, se los planteo en primera persona, nosotros nos formamos en trópico bajo, somos muy robustos manejando cosas en trópico bajo, nos sabemos todos los cultivos, todas las dosis de fertilización para los pastos, para las cañas, para las legumbres, y la vida nos pone un vuelco y nos pone a trabajar en trópico alto. Y entonces dice uno, hijo de madre, pero eso en la universidad no me lo enseñaron porque allá en Montería, la Universidad de Córdoba, pues nosotros allá nunca vimos nada relacionado con producir maíz en trópico alto, ni con producir alfalfa, ¿sí? O sea, tengo yo que hacer una estructura para poder hacer realmente, desde mi rol de extensionista, la evaluación cualitativa y científica de las prácticas ganaderas. Insisto, lo científico, busquemos la alianza aquí con la universidad o con la universidad a la que usted egresó. Y en lo cualitativo hay que echar herramientas de una asignatura que me parece vital para el entendimiento de la buena práctica agrícola y pecuaria, que es sociología rural. Porque a usted el cultivo le demuestra cosas cuando se amarilla, cuando se marchita. A usted la vaca le demuestra cosas cuando se hace postración, cuando se queda sin rumiar, cuando hay una atonía, por supuesto. Pero usted necesita también ese soporte que le da el compañero que está trabajando todos los días dentro del establo o dentro del cultivo, y eso lo da una asignatura que a mí me parece importante para nosotros, que es sociología rural. Pero la sociología rural que realmente ayuda a resolver el problema. Y aquí yo tal vez quiero hacer una otra apreciación muy mía, y es no el sociólogo que se preocupa por intentar resolver el porqué y el ser y esa cantidad de cosas de fondo epistemológico, sino el sociólogo que ha tenido oportunidad de interactuar con comunidad, que ha aprendido de la comunidad y que me pueda a mí transferir como estudiante esa condición particular. Y nosotros no tenemos, infortunadamente, o yo no conozco, y si hay alguno, pues me lo dice sin ningún problema, si nosotros tenemos, por ejemplo, maestrías en sociología rural. Sé que tenemos maestrías en desarrollo rural, en desarrollo empresarial agropecuario y otras vertientes, pero yo no he visto que tengamos en el país maestrías en sociología rural. Y entender esa necesidad del productor campesino me permitiría a mí llevarle la realidad respecto de la buena práctica agrícola y la buena práctica pecuaria que él necesita para mejorar. Y eso lo puedo lograr yo con el sociólogo. Y tengo también que buscar las experiencias exitosas. Ayer lo que quería yo plantearles con el video que alguien por fortuna colocó el link para que lo acaben de ver, es un video corto, pero está también un planteamiento relativo a conocer las experiencias exitosas donde quiera que estén ubicadas. Porque a veces nosotros también, en nuestra labor de extensión rural, pues nos casamos solamente con determinadas experiencias porque son cercanas o porque tenemos un amigo que trabaja ahí y nos dejan ingresar. Y a veces sesgamos a la realidad que encuentra uno en otras partes del territorio. Vereda de Cirguazá o Cirguaza, municipio de Mongua, Piedemonte Llanero. Mongua es un municipio que tiene páramo, superpáramo,
y tiene una vereda en el Piedemonte Llanero que produce café especial. De Mongua, a donde se llega a través de una vía pavimentada desde Sogamoso, más o menos en unos 50 minutos de carretera, una carretera en aceptables condiciones pavimentada, desde el centro de Mongua hasta Sirguazá, dependiendo si está lloviendo o no, nos podemos gastar perfectamente unas 3 horas y media o nos podemos ir perfectamente de 7 horas de carretera. Producen cafés especiales con unas condiciones muy, pero muy particulares de aislamiento territorial, porque la estructura cultural de las personas de ese punto, que son monguanos, es muy lejana a la del productor campesino de Mongua y tienen más espíritu de llaneros de Piedemonte, ¿sí? De toda esa vertiente oriental que tenemos nosotros. Y dependen de un municipio que está centrado en la producción de papa, de frijol, ¿cierto? De habas. ¿Qué ha pasado interesante ahí? Quitando el tema de infraestructura vial. La Federación de Cafeteros volteó la mirada a ese punto, lo mismo que lo hizo con una vereda que por ese lado también comunica a Labranza Grande. Voltearon la mirada a ese punto geográfico y encontraron que todavía había variedades viejas de café. Viejas, estamos hablando de esas que llegaron aquí a mediados de los 40, que seguían produciendo. Puede que me equivoque y si hay algún compañero agrónomo que haya trabajado en esa zona me colabora. Está el tema, creo que de unos borbones y unos caturros, pero esos viejos, viejos que llegaron aquí al país. Y allá como no había acceso y como no había condiciones de refrescamiento de los patrones vegetales que se manejaban, pues mantuvieron esas especies, siguen replicándolas y se convirtió en un activo importante para las certificaciones que ellos están buscando en términos de denominar de origen su café. Y siguen teniendo inconvenientes estructurales, por supuesto, la vía es su principal inconveniente. Pero en las ferias en las que han trabajado, han tenido la oportunidad de mostrar la excelencia del cultivo. Virgilio, si estoy bien o estoy mal, ya que levantó la mano. Sí, Doc, es en esa zona de lo que es Pigba y esa parte de Labranza Grande, por ahí donde sembraban, donde tienen café, son variedades de arábigo, porte alto, que tienen más, por lo menos más de, yo si quisiera por ahí unos 70, 80 años. Y Sí, ese es más el café que tienen en esa zona. es arábigo, ¿cierto? Sí, yo tenía esa duda. Sí, Gracias. sí, arábigo, porte alto. Sí, yo estuve trabajando en Pigba y conozco por ahí esa zona de producción de café. Listo, gracias. Gracias por la claridad. Entonces, esa estructura es la que yo tengo que colaborarle al productor para potencializarla, ¿sí? Y lo voy a evaluar cuantitativamente, sí, cuántas horas de café produce por hectárea, perfecto. Pero también tengo que evaluar su condición humana y las cualidades que lo llevaron a producir ese café en esas condiciones. Mire, no teníamos carretera, todavía seguimos teniendo los mismos problemas que evidenció Germán Castro Caicedo. Hay un documental que ustedes encuentran que se llama Colombia sin memoria, donde están los programas de Germán Castro Caicedo en YouTube y muestra la travesía entre Pisba y Paya hasta el municipio de Socha en un punto que se llama Los Pinos, a lomo de caballo. Un documental muy bueno del 79 y la segunda parte como en el 81. Uno ve el documental y dice, pucha, realmente si la cosa fue así y Germán Castro Caicedo, que me imagino que no es una mentira, hizo toda la travesía a caballo, pues estábamos jodidos para comunicarnos entre provincias, ¿sí? Que es lo que nos pasa aquí en Boyacá. Pero realmente se centra uno en el impacto positivo de esa condición de aislamiento territorial que se dio. Ahora, hoy en día, el acceso a las tecnologías, lo que hablábamos ayer, de que la ley hecha en Suiza, pero que se aplica en Girardot, no recuerdo cómo fue que lo leí, ¿cierto? El estribillo que me pareció bastante particular. El tema de que no entra el Internet, el tema de que ni siquiera entra el celular, también nos definen en buena parte esa evaluación cualitativa que yo debo hacer en el concepto de las buenas prácticas ganaderas. Entonces, hay mucho por hacer, entre otras cosas, porque estamos trabajando con individuos que realmente nos dan una respuesta desde el punto de vista ganadero. Y ya entramos
en este último aparte de nuestra formación, en el tema de las buenas prácticas agrícolas, que es igual de apasionante a las de las ganaderas y que comparte mucho en su concepto original y que nos devuelve a condiciones que muchos de ustedes por su trabajo conocen y que muchos de ustedes por el mismo andamiaje cultural han venido adquiriendo. Antes de arrancar con el tema de buenas prácticas agrícolas, no sé, Mónica, si en el chat tengamos preguntas, por favor. Ah, claro que yo puedo revisar aquí el chat. Gracias. Jefferson, Sí, ¿hay ya le preguntas? colaboro, ya estoy mirando. Tranquila. Gracias. Hay más que todo, no hay tanta pregunta, sino hay más bien son aportes de todos los compañeros, pero son bastantes, profesor. Uy, sí, ya estoy aquí, voy en el de las 2:34. Productores al alcance de productores, el recipe, sí señor. Eso que dice Raúl es cierto. Todavía, bueno, yo hago cierto nivel de asistencia técnica con pequeños productores en ovinos. Me gusta trabajar con los pequeños productores más que con los que tienen mucha plata porque ellos son súper sabios. Pero la gente sí le pregunta, y su merced me puede dejar más o menos claro cómo es que funcionan las suyas respecto de cómo funcionan las ovejas de nosotros. Nuestro emprendimiento se llama Buenos Aires Granja Ovina. Y entonces el planteamiento que yo les hago es, bueno, lo primero que le debo decir es que yo allá tengo un trabajador. Como yo trabajo en otras cosas, entonces yo tengo un trabajador y él lo que hace es que ejecuta las indicaciones como yo se las dejo. Ah, doctor. Pero, por ejemplo, para el tema de los parásitos, ¿cómo hace su merced? Ah, venga, le enseño. Entonces, miremos los ojos, miremos la condición corporal, miremos atrás si la cola está limpia, si está sucia. Pero esto hay que correlacionarlo, ojalá, con un coprológico. Entonces, yo no le puedo dar a su merced la fórmula total, sino eso depende de las condiciones. Y lo más importante es que su merced tenga cómo alimentarlos, ¿sí? Si estamos mal de pastos, pues va a ser complicado que el corderito lo pueda usted destetar en 4 meses con 40 kilos. Entonces tenemos que mirar eso y hace todo uno el ejercicio. También la residualidad, sí, el tema de residualidad. Eh, eh, terrible, le quitan la premiación por responsabilidad y se le daña el nombre del deportista, sí. Qué respuesta tan sabia, por de la cajera, sí. Se habla hasta qué punto. Bueno, digamos que hay, en esos comentarios que ustedes tienen ahí, hay mucho de lo que se estaba planteando. Y ya en el tema de la buena práctica agrícola, entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué no pasó? Entonces hay unos elementos bastante importantes respecto de la buena práctica como tal, la sostenibilidad y esa condición que está relativa inicialmente a un problema serio, serio que seguimos teniendo nosotros en el territorio, que es la pérdida neta de los suelos. Y los compañeros agrónomos y, bueno, los agrónomos más que los agrícolas, tienen muy claro este concepto. Mucho más grave se está evidenciando en este momento por el tema de apertura y de deforestación masiva que se está viendo en el territorio. Veía yo, hay un programa que a veces tiene cosas interesantes en Caracol, que es Los Informantes, sobre la autopista de las FARC. Hace unos 15 o 20 días, esta señora que se llama Nena Arrazola o Arrazola hizo la entrevista, estuvo por allá y mostró los serios, muy serios problemas que hay por colonos en esos territorios que otrora estuvieron cerrados por el tema del orden público, que ahora se abrieron y que están colonizando depredadores del territorio para hacer deforestación y pérdida neta de los suelos. En este punto, yo creo que pudiera usted como técnico y como extensionista centrar solamente en ese punto el entendimiento del concepto y del por qué es tan difícil para nosotros algunas veces lograr las certificaciones. Porque aporreamos el suelo y lo aporreamos es, pero sin mente, es a reventarlo y si no produce, entonces nos ponemos bravos y más fertilizantes químicos, más fungicidas y más herbicidas les colocamos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros aquí en el distrito de riego del Alto Chicamocha? Llegaron provenientes de un sitio que es el municipio de Samacá, algunos cultivadores de cebolla cabezona que venían del municipio de Choachi, Cundinamarca,
la gente les tiene el gentilicio apodo de chiguanos, hicieron un ejercicio muy fuerte sobre esas tierras difíciles y desgastadas que ya había por cereales entre Samacá y Oicatá, en ese sector, y se vinieron para el distrito de riego del Alto Chicamocha. Estamos hablando que eso hay más o menos unos 12 o 13 años cuando empezaron a llegar los primeros productores de cebolla de Choachí con, con altas producciones, y cogieron tierras fértiles del distrito que probablemente servían para otro tipo de producción, incluida la producción ganadera que había, y las depredaron al 100% y las siguen depredando al 100% con cebolla cabezón. Listo. Hace unos 4 años, el tema de la cebolla, vio uno que como que tocó un tope, porque todo el mundo sembraba cebolla, todo el mundo quería ganarse en una libra 20 o 15 millones de pesos libres, y de pronto apareció otra vertiente, como del mismo proceso de sobreexplotación del territorio y del suelo, y es que aparecieron los invernaderos. Usted en este momento se viene desde Tunja, desde Tuta si quiere, entrando por el municipio de Tuta y se va ahí por el lado de Toca y después sale otra vez a Paipa y coge ya el distrito como tal hasta la salida del municipio de Corrales, y encuentra usted que en este momento nos estamos llenando de invernaderos. Lo que supone una ventaja porque, por supuesto, yo estoy haciendo un ejercicio de agricultura protegida, estoy intentando mitigar un poco la presentación de plagas y enfermedades, estoy haciendo todo un ejercicio relativo al aprovechamiento de un espacio que antes no era utilizable. Estoy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo es que en esos suelos que se están montando los invernaderos hubo cebolla. Y como inicialmente no servían para producir bajo invernadero, entonces ya les colocaron nuevas, comillas, enmiendas, ya trajeron otra vez toneladas y toneladas de gallinaza, de pollinaza sin procesar, ya otra vez las incorporaron, ya otra vez siguen metiendo todos los impulsores fitógenos, que esos, algunos creo que tienen uso normativo aprobado y otros están ahí como todavía en fase de experimentación, pero ya se utilizan en el país, y ahora estamos en producción de tomate. Y en Monguí, por ejemplo, que es donde tenemos el emprendimiento, en una vereda que está en el borde de los 2.920 metros sobre el nivel del mar, ya están montando 10 naves de invernaderos para producir tomate. Y dice uno, fue pucha, pero a 2.920 metros, ¿cómo van a hacer el control de los vientos? Porque eso está como en la entrada del cañón de ingreso como a Monguí. Ahí no hay agua, ¿cómo irán a hacer? Y obviamente pues ya empieza a haber uno que está entrando maquinaria, que están llevando una cantidad de cosas para producir tomate y pimentón en Monguí. Y ahí me tengo que volver yo a una cosa importante, no solamente en lo agrícola, sino en lo ganadero, y es el esquema de ordenamiento territorial y la cultura dice que en Monguí se producía pimentón y tomate. No, en Monguí nosotros papa y ganado y carbón y balones. Bueno, y los balones no es una cosa de origen tradicional, sino que la trajeron a mediados de 1920, de 1930, y empezó el ejercicio, pero eso no es aquí como un arraigo cultural como en Monpós, que el tema de la filigrana ya muchísimos años allá. Entonces dice uno, vamos a traer agricultura protegida para tomate y pimentón, pero no tenemos el concepto de producir tomate y pimentón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar el modelo. ¿Y cómo lo copiamos? Fácil, vámonos para Santa Sofía en Boyacá, o vámonos para Sutamarchán, o vámonos para Tinjacá, y como lo hacen en Tinjacá, hagámoslo aquí. Venga, pero usted ya tuvo en cuenta la orientación del sol, ya tuvo en cuenta los días, eso tiene un concepto que se me olvidó, los días luz, ya tuvo en cuenta la capacidad de lúmenes y una cantidad de cosas que se pueden medir, a ver si son iguales aquí en Monguí que en Santa Sofía. No, pero como es bajo invernadero, no, pues que eso como que influye, le planteé yo al dueño de eso. Digo, pues sí, pero es que en Santa Sofía funciona así, yo creo que nos va a funcionar, y antes mejor porque aquí quedamos como en la lomita, más nos defendemos un poco más del viento. Y entonces van a empezar a hacer una pérdida neta de los suelos porque el manejo y el trazado de las camas que están haciendo, lo están haciendo como casi siempre ve uno que lo marca el tractor, o sea, de para abajo. No cruzado, sino abajo, en favor de la pendiente. O sea, las primeras lloviznitas, ¿cierto? Antes de que coloquen el plástico, pues van a empezar a arrastrar positivamente el suelo.
Y aquí no solamente el agrónomo y el agrícola debe preocuparse por esto. Nosotros los que trabajamos en el sector pecuario también tenemos que leer un poquito y establecer relaciones respecto del impacto negativo de la pérdida de los suelos sobre los criterios de producción animal. Ahí es muy, pero muy importante. Desbalances y balances de nutrientes. El aluminio, hasta donde me acuerdo yo, es uno de los elementos que limita la capacidad de intercambio catiónico, hasta donde me acuerdo yo. Creo que eso no va a cambiar. Hay muchos suelos en Colombia que son ricos en aluminio, en los que, si no tengo capacidad de intercambio catiónico, debiera tener mayor depósito o condiciones de depósito de materia orgánica para mejorar eso y que el suelo sea más eficiente. Y yo no sé a quién, voy a echarme la culpa, a mí se me ocurrió que la mejor manera de proveer materia orgánica, y vuelvo al ejemplo anterior, es con pollinaza, con gallinaza. Y sigue habiendo serios inconvenientes con el manejo de ese sustrato, sin manejo, sin sanitización. Y hay suelos que se desbalancean, obvio. En el primer corte, como dice la gente, es que en el primer corte el pasto bajito, bajito viene hasta la rodilla, sí, pero haga un análisis profundo, revise la microbiota del suelo para establecer qué hubo y qué pasó aquí con los nutrientes, con ese uso que usted hizo de ese elemento orgánico, pero que lo hizo de manera indiscriminada. La disponibilidad del agua y el uso del agua siguen siendo un inconveniente en muchos de los municipios de este país. Estuvimos hace un par de años, no sé si con algunos de ustedes, probablemente estábamos sin conocernos, en el proyecto MAPA, ¿sí? En el que estábamos los técnicos capacitándonos en ese momento todavía se llamaba Corpovica, para el tema de mitigación del impacto ambiental y la gestión del conocimiento aplicada a la gestión del impacto ambiental. En ese proyecto MAPA tuvimos la oportunidad de conocer productores de Cundinamarca y Boyacá, nos juntaron Cundinamarca y Boyacá en unas actividades en Corpovica Tibaitatá, y conocimos un señor de UAT que era un profesor pensionado, que en una de sus intervenciones generó un criterio que me quedó a mí sonando y siempre lo repito cada vez que puedo, y es más o menos el siguiente. Si nosotros estamos en los páramos y producimos el agua para los de abajo, ¿por qué no nos pagan a nosotros por producir agua? Y nos dedicamos a eso. Y entonces revisa uno la historia de la evolución en términos de sistemas de acueducto, alcantarillado y agua potable del país, y si hay un desconocimiento relativo al concepto de la sostenibilidad y la producción amigable, ¿sí? De quién me produce a mí ese insumo indispensable que es el agua y cómo lo estoy tratando yo. Fácil. Lo estoy marginando. Lo estoy llevando cada vez más arriba porque cada vez tiene más cerca al productor edificios y condominios que no producen agua, pero que sí la van a utilizar. ¿Qué vemos nosotros aquí en Boyacá y qué se ve en algunas partes de Cundinamarca? Los cerros orientales de Bogotá. ¿Por qué vemos nosotros saliendo de Bogotá, ya en un punto que se llama La Caro, dentro de los cerros orientales, casas que valen más de 5.000 millones de pesos? Lo que pasa es que eso fue una herencia que dejó no sé quién, San Clemente, que él fue presidente por allá en 1900 no sé qué, y a él le vendieron esos terrenos, entonces un nietecito del hombre vive ahí, y ellos son accionistas también de la Chrysler y no sé qué, bla, 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 todo el discurso. Entonces, pues como ellos son dueños de eso y tienen los títulos, pues pueden construir. Venga, pero es una zona que produce agua y que ayuda a regular el tema y arriba con la regulación del caudal del río Bogotá y con los humedales y todo eso. Sí, pero como el hombre tiene escrituras de hace más de 100 años, pues puede construir. Venga, limitémoslo por el lado del esquema de ordenamiento, del plan de ordenamiento territorial. No, lo que pasa es que eso ya como queda en la parte externa, entonces ya no es de Bogotá, sino le corresponde a Chía, y entonces Chía no quiere allá porque a Chía le preocupa son las inundaciones de los condominios de abajo y de los clubes y de todas esas cosas. Entonces están preocupados porque tienen demandas, tienen acciones populares
de por qué no le limpian el río, por qué el río se les devuelve por los sifones, y tenemos ese inconveniente con el agua en todo el esquema. Estuve conociendo Monpós hace poco, hace unos 20 días, no conocía Monpós, fui por carretera, me pareció un viaje ameno, complicado porque hay muchos huecos, pero ameno, y nos decía el guía ya sobre un planchón, en una salida romántica que tuvimos para ver el atardecer, allá en el planchón y la luna en el río Magdalena, nos planteaba que hay unos problemas de índole social que ya están reventando porque la gente no está pudiendo pescar el volumen que pescaba hace 4 o 5 años y eso está encareciendo un producto de primera necesidad para ellos que es el pescado. Y entonces nos decía el hombre tomándose una cerveza ya como con la sangre calentica, nos decía, los compañeros que son de la costa me ayudan si el concepto está mal, el sartal, el anzuelado de pescados, ¿cierto? Ya vale hasta 40.000 pesos. Y aquí hay gente que no se gana 5.000 pesos diarios. Perdón, ¿cómo? La sarta. La sarta, gracias. La sarta de pescados vale 40.000 pesos. Y aquí hay gente que al día, en este municipio que es Monpós, no se gana 10.000 pesos al día. Entonces, ¿cómo hace para comer pescado? Y ya no pueden ir a pescar porque ya no hay suficiente disponibilidad del recurso íctico. Entonces hay que salir o muy tarde o muy temprano y a veces se encuentran entre ellos robándose lo que están en las mallas para ver cómo subsisten. Y la cosa en ese punto, ¿cierto? Yo la tengo que volver a los distritos de irrigación de arroz que muchos de ustedes conocen en los departamentos productores de arroz en este país, que toman el agua, las usan, abusan, ¿cierto? Y devuelven con trazas y contaminantes. Y esto genera un inconveniente porque cuando yo voy a regar un cultivo que quiero exportar y el agua viene contaminada, ¿cierto? O tiene trazas de metales pesados, yo tengo inconvenientes con la certificadora. Y esta es una realidad en la que yo me tengo que enfrentar todos los días como extensionista. Lo que pasa es que me cortaron la manguera, lo que pasa es que se tapó la manguera, lo que pasa es que no me baja agua de buena calidad. Y su merced, ¿cómo sabe que el agua no es de buena calidad? Huélala, doctor. Y uno la huele y pucha, si huele a fermento. Hagamos unas muestras, ¿cierto? Llevo unas muestras de aguas que tienen afloramientos subterráneos naturales. Estoy hablando otra vez en el caso del emprendimiento nuestro en Monguí. Tengo un nacimiento de agua que nos da 13 metros cúbicos a la semana, que baja contaminado por Escherichia coli y coliformes totales. Y es agua que nace ahí dentro de una piedra y está contaminada. Entonces yo digo, miércoles, ¿y el problema dónde está? Entonces cojo la camioneta, me voy para arriba. Ah, listo, mira, aquí hay una mina de carbón, aquí no sé qué. Ah, listo, ya sé por qué está contaminada. Entonces trate el agua para podérmela tomar y que se la tomen las ovejas. Y no tener inconvenientes con esto. Y aquí también hay un esquema de responsabilidad social. Hay municipios en Colombia en los que todavía no se cobra el servicio de agua porque se cree que el agua es infinita. Entonces, empiezan a poner medidores para cobrar el agua, el metro cúbico de agua, y la gente se disgusta. Hoy, pero nos van a cobrar el agua, entonces no la desperdicie, porque si bien estamos en la parte alta de la montaña, en algún momento nos puede faltar el agua, no la desperdicie. En esto hay toda una estructura de acervo conceptual por hacer con los productores. El tema de materias orgánicas en los suelos, hombre, esto da para que un agrónomo, compañero de los que esté aquí, desarrolle 2 tesis de doctorado, 3 postdoctorados, para entender todos los inconvenientes que nosotros tenemos respecto a materia orgánica en los suelos y las repercusiones en el manejo integrado de plagas y cultivos y, obviamente, en el esquema de certificación y las buenas prácticas agrícolas. En energías fósiles, hombre, sí, ni tocamos ese tema porque nos disgustamos, nos van a subir la gasolina, nos subieron absolutamente todos los productos porque hay problemas con energía fósil. Y las alternativas, también hay problemas con las alternativas porque el día que se reviente un panel solar, entonces se va a contaminar el suelo por los microcircuitos, por el cadmio, por una cantidad de cosas. Entonces, digamos que en este punto de energías, tanto fósiles como energías renovables, hay una cantidad todavía de paradigmas por vencer. Saca Banti en estos días, que es la empresa que nos surte de gas aquí, por lo menos a los de zona centro, Boyacá, Cundinamarca y no sé si el Tolima también sea Banti.
saca una propaganda en noticias, la escuché tanto en Caracol como en RCN Radio, en las cadenas básicas, donde dice el señor, no sé quién, gerente de X cosa de Banti, que mire, utilicemos gases con conversión en gas, carros con conversión a gas, no genera inconvenientes por A, B, C y D cosas. ¿Sí? Echa todo el discurso técnico. Y concluye con otra cosa más particular. Tenemos reservas comprobadas para más de 100 años. Entonces, utilicemos gas. Hágale en lo que quiera, quememos gas. Y ya cuando uno ha entendido y tiene la oportunidad de leer cosas relativas a los procesos de generación de gas natural en nuestro país, los impactos que genera eso, dice uno, hombre, por supuesto que a un ciudadano de a pie que no tiene la oportunidad de leer un poco más en profundidad la extracción de los gases, pues le parece, oiga, ¿sabe que sí? Entonces yo voy a dejar prendido toda la noche el fogón para que se caliente la casa, o yo voy a cambiar todos mis carros a gas, pues tenemos gas para 100 años, yo tengo 40 años, pues igual cuando yo me muera, pues ya yo viví lo que tengo que vivir. Y en este hay un problema del entendimiento social que se ha venido pasando de generación en de generación. Mi abuela, que se murió hace 4 años, hacía parte de, y lo decimos con mi papá y nos reímos mucho, hacía parte del cartel de la deforestación de los robles y los cedros. Porque mi abuela compraba los viajes de leña, los convertía en las hornillas en carbón de origen vegetal, no fósiles, pero de origen vegetal. Y mi abuela así sacó adelante a mi papá y a mis 4 tíos, con muchísimo esfuerzo. Mi papá descargando camiones. Bueno, eso es parte, eso lo vemos el 14 cuando estemos tristes. Les cuento la historia de mi papá. Y a mi abuelita la golpeó la energía fósil porque mi abuelita estaba feliz vendiendo sus carretilladas de carbón vegetal, repartiéndolas por todo Itama en las casas de los señores poderosos que no cocinaban con leña, sino con carbón. Y a mi abuelita, que vegetal y fósil, y a mi abuelita la reventó la llegada del gas. Entonces mi abuelita que tenía un negocio próspero de comprar de todo lo que preparan aquí arriba en el santuario, en la entrada del santuario de Guanentá, Alto Río Fonce, pues la golpeó la entrada de la energía fósil en forma de pipeta de gas. Y la pipeta de gas se reventó cuando llegó la tubería. Y después nos llegará otra cosa, pero siempre sigue habiendo un inconveniente respecto a este entendimiento. Ahora, zonas útiles para la producción agrícola, susceptibles de generar productos con valor altamente diferenciado, se dedicaron a extracción de energía fósil. Y eso genera un inconveniente. Y otra cosa es el tema de los compuestos químicos, las drogas y los químicos agrícolas. ¿Sí? En esto hay unos intereses multinacionales supremamente fuertes y poderosos. ¿Se acuerdan qué pasó hace un año tal vez? Que por el tema del Roundup, ¿cierto? El Roundup, dice la gente, haga un favor, deme un Roundup. Por el tema del Roundup en Estados Unidos, le tuvieron que pagar una plata medianamente larga a un señor que le dio cáncer y que pudo explicar con argumentos científicos que él utilizaba ese producto, el glifosato, y que le generó inconvenientes y que necesitaba que lo indemnizaran y lo indemnizaron. Eso tuvo mucho boom, todos estuvimos de acuerdo, hombre, eso no funciona, pero ¿por qué sí? Bla, bla, bla. Boom. Doble contra sencillo. Ustedes salen ahorita a una empresa de insumos agrícolas de su departamento y ustedes consiguen glifosato en sus distintas presentaciones o se lo venden por debajo de cuerda, pero se sigue vendiendo. Y hay un problema gravísimo aquí para las buenas prácticas agrícolas y es que hay muchos productores, micro y medianos productores, que siguen valorando el químico como estrategia de la producción. Entonces necesitamos aquí picar un potrerito para sembrar un maíz. Bueno, ¿y cuándo trae la fumigadora con el fumigo para echar al pasto? No, es que yo necesito es picar, abrir este pedacito de potrero para hacer una huerta, para sembrar unos perejiles y unos cilantros. Sí, claro, Juan Carlos, pero toca que me traiga la fumigadora y me traiga el fumigo. Entonces yo fumigo y en 15 o 20 días que eso esté amarillo vengo y eso ya lo quito fácilmente. Entonces dice uno, momento, ¿el hombre por qué quiere hacer eso? Pues sí, claro, pues seco el pasto, quemo los rizomas, creo toda esa cosa que está ahí en la microbiota del suelo
Después siembro y no se me da el cilantro. ¿La culpa de quién es? Ah, es que el pasto dañó el suelo. No, hombre, usted le metió a eso un glifosato y lo terminó de dañar. Tengo yo inconvenientes con los trabajadores que he tenido en la finca. Perdón, porque son apasionados, pero apasionados, mucho apasionados como pasión de gavilanes, porque yo les llevé fumigos para la papa, que me traiga el no sé quién, los sartanes para la atención, el Lorsban, es que los sartanes, el Lorsban, también les llevo los sartanes, que el Lorsban, que el no sé quién, que hay un fumigo bueno que vende Bayer, y como es Bayer, es bueno, entonces tráigame ese, que me traiga también el glifosato, que me traiga. Oiga, ¿por qué no hacemos un ensayo? Pensemos en producir comida limpiecita, entonces, no, es que eso las babosas llegan, las babosas llegan. Sí, hombre, las babosas llegan, pero pues hagámosle una trampita mecánica, miremos a ver cómo nos van. Y eso después llega el gusano. El gusano llega, pues sí, porque gusanos hay, porque hace parte de la microbiota del suelo, y van y compran a escondidas, que es lo paradójico lo que ve uno algunas veces en los esquemas de certificación, que compran a escondidas y cuando está la visita de la auditoría, no hay ni un frasco de nada, pero sabe uno que a escondidas hacen aplicaciones. Un conocido, un cercano mío, el esposo de mi tía, tiene una finca en Ramiriquí, Boyacá, que es un clima muy privilegiado aquí en el departamento. Produce cerca, en el límite del municipio de Ciénega y de Ramiriquí, en una vereda que se llama Guatareta. El hombre llevó unos aguacates Hass y llevó unas gulupas. Y como le gusta el tema de la agroecología, todos los días, absolutamente todos los días, está centrado, además que ya está pensionado y puede hacer esa actividad con calma, centrado en quitar todas las hojitas en las que él ve que hay problemas o presentación inicial de patógenos. Dice, no, fue pucha, el trabajo de Pedro, Pedro se llama él, el trabajo de Peter es interesante porque mire, todos los días quita hojitas dañadas, las lleva, les coloca cal viva, hace todo un proceso bastante interesante. Y mira uno de los vecinos que son sus hermanos, que son productores en las veredas, y ellos son todos los días con fumigos, con fumigadora, y ya compraron fumigadora de motor y es bolíele a todos esos cultivos fumigos, y entonces los lulos fumigados, las arracachas fumigadas, dice uno, bueno, y entonces el esfuerzo que está haciendo Pedro, pues sí, claro, él lo pueden certificar en algún momento y le pueden dar un beneficio si quiere hacer una producción pensando, por ejemplo, en exportación. La cosa es competir contra el entorno en que la mala práctica sigue siendo rutinario. Y ese es un ejercicio en el que nosotros a veces hemos caído. Yo les confieso también aquí que cuando veo que el pasto no lo puedo quitar o porque me da física pereza de quitarlo, porque me da epicondilitis, entonces, y a veces echo asadón, entonces lo que hago yo es que compro el berraco glifosato y eso está mal. Entonces me obligo yo más bien a cada 15 o 20 días estar quitando el pastico. Mi papá, que también era muy amante de comprar el Roundup, que porque el pasto, entonces ya le compré yo, le adapté y le reparé una guadañadora eléctrica de esas de mentiritas de Black & Decker. Entonces ya el hombre cada 15 días es feliz con su guadañadora y yo recojo el pasto y estamos haciendo compost. Y él vive feliz en esa actividad. Pero porque estamos en un esquema pensando en la conservación. Todos mis vecinos están obsesionados porque cojamos toda la carretera y que está llenando de quicuyo, picuy le decimos aquí en Boyacá. Entonces que compremos Roundup, que le pidamos Roundup al alcalde y que ya con el Roundup, eso sí, acabamos rápido, rápido con el pasto. Entonces está ese inconveniente ahí. La demanda de oferta de productos de origen animal también impacta negativamente algunas veces la buena práctica agrícola. Porque la gente, y está pasando ahorita, yo no sé, en los departamentos que más producen carne, estamos hablando de Córdoba y Sucre y Magdalena, no sé cómo les dirá a ustedes allá, compañeros, con eso, pero la gente está viendo ahorita que subió el precio del ganado, por lo menos aquí en el interior. Entonces, uy, pues si el ganado está a 170.000 la roa, hagamos una cosa, no metamos papa y dejemos que crezca el pasto y metemos unos novillos, porque a 170.000 la roa, eso la plata está otra vez en tener ganado, que es una estructura sobre una condición particular que se está dando y que afecta a la buena práctica agrícola, por supuesto, porque no hay una condición que me permita a mí realmente establecer una relación positiva en este funcionamiento. La producción sostenible y la población humana, miren, en esto ustedes hacen la búsqueda en Internet, en Chaques de ensayar lo que les enseñó la profesora Baracaldo, que dice ahí en el módulo de ella de búsqueda de información científica.
y se dan cuenta cómo la relación es directamente proporcional entre prácticas agrícolas menos sostenibles y el aumento de la población. Y si quiere preocuparse un poquito más, entre a esas plataformas de streaming, a Netflix, por ejemplo, o a la misma de Disney, y mire los documentales sobre población humana, no en Colombia, nosotros todavía estamos en la gloria de Dios, como dicen las viejitas, pero sí mire los problemas de sobrepoblación humana y producción insostenible en países de Asia, todo lo que está por el lado de la India y todos esos sectores que son tan densamente poblados. Hay serios inconvenientes que se están evidenciando a nivel mundial de producción insostenible y mayor cantidad de seres humanos. Uno de los preceptos que apareció con el tema de la pandemia es que con la pandemia iba a eliminar una cantidad de gente, y pues ya de 7.000, 8.000 millones que somos ahorita casi, pues con la pandemia vamos a quedar más o menos unos 4.000. No, apenas, lo que voy a decir es odioso, ¿no? Apenas se murieron como 7 millones de personas a nivel mundial, entonces pues ahí estuvimos más o menos bien, ¿sí? Pero obviamente eso es un indicador que en buena medida sesga algunas veces que yo quiera hacer las cosas bien, porque la presión del mercado me dice necesito que produzcas ya, necesito tomates para Bogotá, 7.3 o 7.4 millones de personas, necesito tomates ya. Ah, listo, entonces yo voy a tener tomates orgánicos. No, maestro, yo necesito tomates ya, o sea, yo necesito que usted me asegure 300, 500, 600 canastillas semanales, entonces produzcalos. Pero es que me tocaría ponerle químicos al suelo. Yo le estoy diciendo produzcalo, yo no le estoy preguntando, ¿sí? Si usted va a meterles químicos o no, sino produzcalos. Porque en Bogotá hay más gente que quiere comer tomates, o más gente que quiere comer cebolla, o más gente que quiere tomar leche. Produzcalos. Yo no le quiero preguntar a usted si usted va a hacer las cosas bien, si va a hacer un manejo integrado de plagas y cultivos, si va a hacer un buen sistema de drenajes, si va a hacer las enmiendas utilizando roca fosfórica, bueno, toda esa cantidad de sustratos que se encuentran de manera inorgánica y que se pueden procesar sin generar tanto impacto al entorno. ¿Sí? Produzcalos. Y aquí genero yo un inconveniente, porque la presión de la población humana y de nosotros mismos va a veces en contravía de estas buenas prácticas. Produzcalos, porque yo trabajo en una multinacional y entonces le puedo pagar eh, zanahorias de esas pequeñitas gourmet, se las puedo pagar a 1.000 pesos zanahoria. Y tráigame 25 que yo me como en un día, porque además estoy en una dieta fitness. Ah, bueno, listo, yo me la juego porque usted es un cliente aquí bastante particular. Muchas de las grandes empresas de semillas de este país tienen sus propios invernaderos para las pruebas de lo que va a llenar como esa estructura del commodity, de todamil, pero esas pruebas que ellos hacen algunas veces las convierten en productos con valor agregado. Y ese valor agregado lo pagan determinados nichos de mercado. Entonces aquí también hay una cosa bastante interesante que se puede analizar. Zonas de reserva usadas para la producción. Mire, aquí sí, mucho voy a desconectar porque me dio tristeza. Tenemos inconvenientes con los páramos en este país. Vean ustedes el problema social que se nos viene a todos, no solamente a los productores, a todos, con la ley de delimitación de páramos, que por supuesto debe estar inmersa en el tema que nos atañe en este diplomado, que es la extensión. Y le planteaba yo en algún viaje a mi señora, y le decía yo, el Estado debiera acoger a toda esa gente que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y pagarles un sueldo decente. Y decirles, bueno, ¿cuánto se gana usted aquí por 10 hectáreas de papa que siembra? No, libres al año, me quedan 10, 7, 2 millones. Listo. Yo se los voy a pagar como Estado, le voy a dar salud y seguridad social, además su sueldo, ¿sí? Y usted dedíquese solamente a reforestar y le pago por eso. Yo le traigo las maticas. No habrá más potrero, yo le pago por eso. Pero que el Estado también se devuelva pensando que eso es una buena práctica agrícola. Y es una buena práctica sostenible. Que el Estado realmente diga, oiga, venga, le vamos a pagar a toda la gente que está sobre 3.000 metros, pero le vamos a pagar bien.
para que se dedique única y exclusivamente a eso. Que no sea un ejercicio que sirva para capturar adeptos. Aquí en nuestro municipio, en Duitama, mañana va a haber una actividad de un señor que tiene algún interés político y se inventó una sembratón en un páramo para sembrar especies nativas en un páramo. Lo que yo no entiendo en esas sembratones que hacen los políticos, digamos que esta es una acción política, es si cuando ellos escogen las variedades nativas se hacen guiar, por ejemplo, ingenieros forestales o sencillamente las plantan porque dice que es nativo. Hasta donde yo me acuerdo y lo que aprendí en un congreso de páramos eh, del profesor Paul Ramsey de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, los páramos tienen una condición particular que no requiere de reforestación con arbustos o arbóreas distintos a los que se dan. ¿Qué es que hay que sembrar aliso? Sí, pero acuérdense que el aliso es una especie introducida. ¿Que no genera impacto ambiental? Ah, bueno, probablemente no, pero es introducida. Y la primera vez que yo pisé un páramo, ¿cierto? Y las veces que he ido a los páramos nunca he visto alisos silvestres. E insistimos con sembrar alisos que porque el aliso es nativo. No, el aliso es introducido. Entonces sembremos encenillos. Ah, bueno, por ese lado ya vamos más chévere. Sembremos tibares. Ah, bueno, por ese lado ya vamos más interesantes. ¿Sí? Más interesantes. Pero la actividad tiene que tener un rumbo en términos de la buena práctica sostenible. No es hacerlo porque sí, para que después me aplaudan y mire que fulano de tal que quiere ser alcalde hizo las cosas bien, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Quién está guiando ese proceso? ¿Cómo están escogiendo las especies? ¿Por qué se tiene que reforestar sobre 3.200 y no a los 3.000? Esos criterios son importantes de manejar. Y este también incide sobre la inequitativa seguridad alimentaria. Todavía está presente en nuestro país este concepto en su totalidad respecto de la buena práctica agrícola. Hay serios y muy profundos desbalances de acceso a alimentos de primera calidad y de primera necesidad para el desarrollo de niños en etapas de crecimiento. Y les voy a contar una cosa que pasó hoy, porque hoy fue mi día de citas médicas, que me generó muchísima tristeza. Me encontré, yo iba para el urólogo, porque tengo que cambiarme un catéter con el que yo iba allá por dentro, y una de mis compañeras de espera era una niña, no creo que tuviera 14 años, no creo que tuviera 14 años con un bebé, que no creo que el bebé tuviera 8 meses. Es una pelada menudita, sí, menudita, de condición sencilla, ¿cierto? Humilde, eso uno lo identifica fácilmente. Y estaba esperando que le autorizaran cirugías para el niño, para un piecito del niño y que después le dé la cabeza. Y yo la miré y yo, pues, pucha, esta criatura tiene problemas, o sea, tiene problemas. Y pasó una cosa que me generó muchísima tristeza y es que abrió la pañalera porque el niño le dio hambre y abrió la pañalera, ¿sí? Y sacó un biberón chiquitico. No esos biberones grandes que uno que le compran a los niños en las ciudades, como de 8 o 12 onzas, sino ese biberón pequeñito con una leche que mucho se veía, pero transparente esa leche. Y el peladito, el niño, la niña se la tomó con mucha alegría. Entonces yo me planteé en ese punto y les dije, les tengo que contar hoy, ¿cuál es la estructura en términos de seguridad alimentaria que tiene esa niña, que ya es mamá, y que está velando ya por el interés de su hijo, y que ya lo tuvo que asimilar como su hijo, con esa leche que le está dando? ¿Qué tanto va a desarrollar este pelado todo el desarrollo neuronal y todo eso? Si la leche era una agualeche, pero tristísima, tristísima. Para completar, como la mamá es una niña tan joven, sin tapabocas, las enfermeras, por favor, señora, le dijeron, yo, hombre, yo casi lloro porque, señora, tiene que ponerse el tapabocas, y yo, pues claro que señora, porque es la mamá ya de la criatura, pero su estructura cognitiva también está en un desarrollo que quedó apenas empezando, sí, obvio que ya a los 6 años se han desarrollado muy buena parte de las conexiones neuronales, pero el conocimiento que ella tiene probablemente se va a sesgar por seguridad alimentaria pensando en ese bebé que tenía ella ahí, ¿sí? Dice uno miércoles, sí estamos en una posición privilegiada, lo que les planteé ayer, estamos en una posición privilegiada nosotros,
Que nos tocó trabajar ayer 6 horas o 4 horas ayer y 2 conmigo 6, ya estamos que nos dormimos y los que están en Monpós están muertos del calor y nuestra compañera que está en la Jagua de Virico está que se revienta, que el ventilador no le funciona y está tomando café para no dormirse, pero estamos en una posición privilegiada. Tenemos un acceso y una condición económica diferenciada, aun y cuando no nos han pagado, paréntesis, ¿cierto? Pero tenemos unas condiciones que nos permiten tener seguridad alimentaria. Todos y cada uno de nosotros podemos salir en este momento a comprar un producto que tenga una buena práctica agrícola. Y lo podemos pagar por una única vez, pero lo podemos pagar. Una lechuga de 8.000, 9.000 pesos, la podemos pagar. La podemos pagar sin inconvenientes. ¿Sí? Pero tenemos que golpear esto desde la extensión rural y pensar en que el productor primero haga autoabastecimiento y los excedentes los comercialice. Ahí entran ustedes a Swiss Aid y miran la iniciativa de la Asociación Huerto Alto Andino en Mongua, que juntó a las señoras, esposas de muchos mineros monguanos, y las puso a trabajar en sus huertas, en las huertas que había en sus casas tradicionales, con un breo, con una papayuela, con un toronjil, con un cilantro, para producir para ellas mismas, haciendo prácticas agroecológicas, y los excedentes comercializarlos a través de la asociación. Y ahí está Huerto Alto Andino y participó en una convocatoria de conciencia, de las que tenía conciencias hoy en día en ciencias. A esto hay que apuntarle. Y la variabilidad en la producción, por supuesto que obedece a toda esa fluctuación que tenemos nosotros a nivel mundial. ¿Qué necesito yo hacer? El profesor Oscar Fernando Castellanos tiene un grupo de investigación en la Universidad Nacional que se llama Biogestión. Y él tiene esta propuesta, es una propuesta del 2003, pero me parece pertinente. Tengo que hacer gestión operativa, por supuesto, el producto, el proceso, ¿sí? Pero tengo que hacer gestión estratégica, que es la buena práctica. Conocimiento e información para que yo pueda hacer procesos. Importante conocer y tener acceso a la información. Posicionar las vocaciones del entorno y de las personas que están trabajando conmigo. Hacer maniobras económicas, hacer sinergias, hacer alianzas productivas pensando en que un territorio se beneficie de la buena práctica agrícola y hacer planeación y análisis, todo acompañado de tecnología y buenos esquemas de administración. Ese es un panorama al que realmente nosotros tenemos que empezar a analizar y el que nosotros como extensionistas tenemos que plasmar como en nuestra realidad. Gestión operativa, gestión estratégica, importante el conocimiento. Importante el conocimiento, el que adquiero o el que me brinda. Y eso lo tendrán que también revisar ustedes con los extensionistas que vayan a formar. Porque necesitamos que ese extensionista que se va a formar también genere una condición y una necesidad real de establecer gestión estratégica para hacer buenas prácticas agrícolas. A eso hay que apuntarle en este punto. Y con esta diapositiva, también es importante dejarles claro que en términos de normas de BPAs hay una muy buena disposición, hay una muy buena condición y construcción de BPAs. Se plantea muchísimo en este aspecto el sentido de la certificación como estrategia comercial y es válido como estrategia comercial, pero es importante que la estrategia comercial, en mi concepto, primero haga el ejercicio de la revisión interna antes de desabastecernos, por ejemplo, de productos de primera calidad. Entonces, en normas, estas son apenas algunas de las que encontramos nosotros en el ICA, y en certificaciones internacionales, bueno, está lo de Global, está lo de BCSOCO, está lo de los japoneses, que es una muy rigurosa, las de la USDA, pero aquí hay toda una estructura en la que hay que trabajar. Pero insisto, el trabajo está más soportado en esta gestión estratégica, ¿sí? Acompañando la gestión operativa para poder lograr el acceso a cualquiera de estas normas que tenemos aquí. Yo estoy muy convencido de que
Si hacemos buena adopción en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, pues la idea es que se nos va a llenar un poquito más aquí las moneditas. Y son moneditas porque ahorita estamos golpeados, económicamente estamos golpeados. Además de la pandemia, el modelo económico que tenemos, que tiene Latinoamérica, se golpea todos los días cuando usted revisa la fluctuación del euro, del dólar, de la libra esterlina, del yen, del dinar, de todas esas monedas fuertes hoy en día, usted revisa y pareciera que como que no quiere subir la alcancía aquí, ¿sí? Pero hay que hacer una cosa y es que yo tengo que plantearle al productor que la buena práctica puede colaborar en mejorar la alcancía a través de asegurar acceso a mercados que sean mercados conscientes y que le paguen por calidad. Entonces, allá tenemos nosotros que ir enfocando la buena práctica agrícola y la buena práctica pecuaria, a que el productor vaya llenando de a poco de alcancía y que haga reinversión para que la reinversión se convierta en mayor índice de ganancia, que es otro de los trabajos muy fuertes que veo ustedes tocaron seguramente ustedes ayer con el profe Pachón. No queda más que agradecerles la paciencia que me tuvieron estos 2 días y agradecerles que me permitan ahorita ausentarme a mi cita con el nefrólogo. No sé si tenemos preguntas antes de cerrar, profe Mónica. No, no, señor, comentarios en el chat. Bueno, comentarios. No, que no tengo contrato. Uy, no, por favor, démosle contrato a Andrés Sebastián. Pero Sebastián, hombre, tenga plena fortaleza y confianza en que su posición es privilegiada porque llegó diciembre con contratico. Muy bueno el tema de éxitos. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo y la atención que me colocaron. Antes de cerrar, aprovechando los minutos que quedan, les quiero plantear que no olviden que para el encuentro presencial que tenemos el martes 14, que es de las 4 a las 6 de la tarde, necesitamos por grupo 2 hojas de papel bond y cada uno de los integrantes del grupo su marcador. Con eso hacemos todo el ejercicio, un ejercicio muy práctico, sin tecnología. Ahí nos vamos a olvidar un poco del computador, del video y todo eso. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Yo creo, profe Mónica, que ahí tenemos tablero, ¿cierto? Nosotros tenemos tablero. Sí, señor. Eso, entonces nosotros estaremos ahí con nuestro tablero acrílico, o mejor, si fuera un tablero de tiza, yo consigo las tizas. Con eso, en esas 2 horas hacemos un ejercicio muy dinámico. De paso, pues nos conocemos porque virtualmente aquí yo veo son las A14, A04, pero que nos podamos conocer y hacer un ejercicio de aplicación que nos alcance para las 2 horas. Yo espero que en las 2 horas lo podamos ajustar y poder finalmente concluir cosas que sean aplicables para ustedes en el entorno. Por favor, ¿nos pueden compartir referencias bibliográficas? Sí, Alexandra, en el documento bueno, la profe Mónica ya lo tiene, pero en el documento están las referencias bibliográficas del tema que yo desarrollé. Y como lo planteé, y ayer la profe Mónica también colocó en mi correo institucional, ustedes me pueden solicitar información, y si está al alcance de mi mano, yo se la envío muy rápidamente, por eso no hay ningún inconveniente. Bueno, profe Mónica, entonces, ¿qué? ¿Break? Profe Carlos, muchísimas gracias por tu participación en estas sesiones virtuales. Nos veremos en las sesiones presenciales. Sí, Sí, tenemos señora. un break. No sé si el profe Henry quiera compartir algo con Uy, nosotros. Máster está aquí, vea. Yo, profe. Carlitos, un gusto saludarte. ¿Cómo vas? Bien, profe. Corriendo para el nefrólogo, pero bien, vea, fuerte. Me le das saludos, por favor. Con todo gusto. El urólogo ya le mandó saludos, profe. Muy bien, dile que pronto estaré por ahí. A ver, un gusto saludarlos a todos. Pues aprovecho este momento para darle las gracias a Carlos por la construcción que ha hecho. Sé que son retos más allá de la cotidianidad y bueno, preparar estas charlas es algo que requiere un esfuerzo importante, pero también son retos que construyen. Entonces, el aporte que nos has hecho aquí ha sido muy importante. Muchas gracias, Carlos. No, profe, a usted por tenerme en cuenta. Acuérdese que yo soy hijo de usted y nieto del profesor Aureliano. Después les cuento el cuento ya el 14. Gracias a usted por tenerme en cuenta, profe, y me encuentro con un panorama muy, muy alentador. Yo estoy viendo la agenda y dice que está muy, muy apretada para ellos.
pero el reto es bastante interesante. Los 3.000 y piola de usuarios me parece que es una meta bestial para lograr, pero hay gente muy valiosa, profe. En los comentarios se da uno cuenta que el grupo tiene gente muy valiosa y les planteaba yo a ellos ayer, a propósito de los temas de Ospina, que aprovechen esta formación para hacer como una red de conocimiento. No para compartir memes, que para los memes hacemos un grupo de memes, pero sí para que se puedan compartir muchos conocimientos que tienen muchos de ellos y hacer redes de conocimiento, no solamente pensando en el diplomado y la finalización ahorita en febrero, que creo que está ahí en el cronograma, la leí, sino que también puedan como trascender en el tiempo y en un momento determinado, pues generar hasta alianzas de tipo profesional y comercial que nos favorecen a todos. Entonces, ese es el agradecimiento a usted, profe, a la profe Mónica, que no la tenía presente, pues ya me acordé que es de las repilas del profe Germán Afanador, y a todos los demás que están ahí tras bambalinas, a Claudia, que también sé que está tras bambalinas nuevamente con usted. Bueno, Carlos, es un gusto como siempre y esperamos vernos entonces aquí dentro de 15 días. Sí, señor, el 14 nos vemos, de 4 a 6, precioso horario. Dijo don Perfecto, Gediondo. perfecto. Tenés que traer tintico y todas las vainas para mantener muy aquí a la gente, aunque por la dinámica de tus conversaciones nos mantendremos muy alertas, de seguro. Listo, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces les pido permiso y me retiro para la cita. Bueno, Feliz tarde, doctor Carlos. Un abrazo. Chao, profe Mónica. Gracias, Chao, doctor Carlos. compañeros. Chao, chao. Ah, está Doris también. Doris es Doris Muñoz, sí. Dorisilla. ¿No? no, Ah, no. bueno, Otra duricilla por ahí. bueno, chao, Bueno, profe. yo Feliz tarde. quería aprovechar estos 5 minutos que me regaló Carlos como para aquellos anuncios parroquiales que no son tan, que a veces son gratos, otras veces no son gratos, pero bueno. Queremos reconocer que este es un ejercicio que demanda mucho más de 120 horas sencillas y simples de dedicación y que algunos posiblemente se sienten frustrados porque les toca trabajar más allá de las 120 horas y las jornadas son extenuantes. Creo que no les podemos prometer nada menos de eso. Cuando a nosotros nos pidieron la posibilidad de participar en este ejercicio, también nos dijeron que han hecho varios y que se han hecho muchos trabajos de este tipo. Es decir, no somos ni el primero, posiblemente no seremos el último en ofrecer un diplomado en extensión agropecuaria, aplicando los elementos que están en los términos de la ley.